En una participación anterior, me referí al problema complejo al que se enfrentan varios pueblos indígenas del continente americano por su aislamiento voluntario y al contacto inicial en que se encuentran con los estados y gobiernos en sus respectivos territorios, de lo que deriva vulnerabilidad para defender sus propios intereses ante la intervención de diversas personas que buscan explotar sus recursos naturales. Y en esta ocasión me referiré a la protección jurídica que considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el respeto al no contacto de los pueblos indígenas con otras culturas y a su elección de permanecer en aislamiento. La Comisión Interamericana, en el informe que mencioné en anterior oportunidad, publicado el 30 de diciembre de 2013, sobre los pueblos indígenas en aislamiento, estima que se debe distinguir entre el aislamiento voluntario como estrategia de supervivencia de algunos pueblos o segmentos de pueblos indígenas y el aislamiento como resultado de la exclusión y marginación social. De la distinción anterior derivan diferentes marcos normativos, pero en general la Comisión señala que el derecho a una vida digna está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto si un Estado tiene conocimiento de la grave situación que están padeciendo las personas que viven en zonas marginadas, tiene el deber de adoptar medidas para mitigar los daños que están produciendo, así como para imponer las sanciones a aquel lugar. Al respecto, la Corte Interamericana ha interpretado que la falta de medidas en tal sentido, no obstante la gravedad de esta situación, es una fuente de responsabilidad internacional frente a las afectaciones a la vida e integridad personal. En función de lo anterior, se menciona en el propio informe que se están integrando diferentes fuentes de derecho y marcos normativos en favor de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, mismos que se recogen en varios tratados, convenciones y declaraciones internacionales, en instrumentos regionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en algunas legislaciones nacionales y esfuerzos a nivel regional, bajo la premisa de que estos pueblos en aislamiento tienen los mismos derechos que los pueblos ya contactados o integrados en las sociedades mayoritarias, así como los derechos humanos de que goza toda persona. Dentro de las protecciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debe mencionarse en primer lugar y en favor de los pueblos indígenas del continente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en tanto establece obligaciones jurídicas para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que debe interpretarse a la luz de la evolución en el campo del derecho internacional en materia de derechos humanos. Así, el artículo 23 de la propia Declaración Americana protege el derecho a la propiedad privada y la Corte Interamericana lo ha interpretado de manera de proteger el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, que además incluye preceptos básicos referentes a la protección de las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y del derecho a la tierra, los territorios y los recursos naturales. Protección que se considera fundamental para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Otro instrumento jurídico lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 21 protege el derecho de propiedad. Y si bien no contiene disposiciones específicas sobre los pueblos indígenas, en cambio consagra derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, física, psíquica y moral, libertad de conciencia, religión, de pensamiento y expresión, de asociación, de formar una familia, derechos de niñas y niños, de circulación y residencia, e igualdad ante la ley, todo lo cual son derechos potencialmente relevantes para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Como puede verse en la anterior reseña, se está integrando un conjunto de normas jurídicas protectoras de los intereses de los pueblos indígenas radicados desde antes de la creación de los Estados americanos, pero que por diversas razones no han superado su aislamiento, en ocasiones voluntario y otras como resultado de exclusión o marginación social. Me permitiré continuar con el tema en otra oportunidad.